Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es, al menos, mi deseo. Un deseo flexible, un deseo adaptado a las circunstancias sin que ustedes decidan ver este vídeo o escuchar el podcast completo, a trozos, como ustedes quieran. Yo soy Juan García y hoy, desgraciadamente, tampoco tengo buenas noticias que comentar. Si acaso, puestos a encontrar aspectos positivos, pues que la primavera parece que se sienta definitivamente y que la pandemia pues parece también haber dejado casi, o confiemos que definitivamente atrás, sus efectos más letales. Y hasta ahí. Por lo demás, pues ¿qué quieren que les diga? Yo solo puedo analizar muy negativamente la manera en que el gobierno ha hecho aprobar su plan contra la crisis, la tramitación, que luego vendrán las enmiendas y por lo tanto de las medidas finales sabemos poquito, sabemos muy poquito, si acaso algunos titulares. ¿Y por qué? Pues porque, no lo sé, ustedes, pero ¿alguien cree realmente que se puede gobernar, que se puede hacer frente a la situación en la que estamos y a la crisis que se nos viene encima de espaldas por completo al 50% de la Cámara? Yo al menos no. Tampoco puedo analizar más que negativamente la manera en que se va a dar entrada a Esquerra Republicana, Bildu, la CUP, etcétera, etcétera, en la Comisión de Secretos Oficiales. No tanto que también, por supuesto, porque vayan a entrar personas que han manifestado por activa y por pasiva que volverán a intentar dar un golpe sedicioso. No solo por eso, que también, sino por cómo se ha pervertido la norma ya con absoluto desparpajo por parte de más que de la presidenta de la Cámara, del correvidile de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, la señora Meritxell Batet. Pero en fin, esa es mi opinión, la de nuestros analistas. Bernat García, ¿qué tal, Bernat? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y la de Alejandro Ramírez. Alejandro, buenos días. Hola, buenos días. Pues tanto la de Bernat como la de Alejandro, si la técnica nos lo permite, que hoy estamos así en circunstancias un pelín precarias, pues las van a poder conocer ustedes, esas opiniones, inmediatamente. ¿Empezamos? Empezamos. Bien, pues empezamos, en caso, por lo que os he planteado, si os parece, que es, y lo que va a lo largo de los próximos días va a ser, entiendo, el centro de la información, el centro de la actualidad, que es ese decreto de medidas contra la crisis que ha presentado el gobierno y que lo que se ha hecho ha sido aprobar eso le obligó el Partido Popular, que se tramitara vía proyecto de ley, y lo que ha hecho ha sido el decreto que presentaba el gobierno a aprobar, que sea ese el decreto que se presente con una mayoría tan heterogénea que ya conocen absolutamente ustedes, en la que hay desde la CUP, que son radicalmente anticapitalistas, hasta el PNV, que se supone que es de centro-derecha, pasando por Unidas Podemos, Sánchez, socialistas, que ya no sé a estas alturas bien lo que son, etcétera, etcétera. Bien, vamos con el hecho en sí y luego pues os iré punteando, si no lo hacéis vosotros en vuestras intervenciones, las cosas que a mí de alguna forma me han llamado la atención o que me gustaría que analizáramos más en profundidad. Bernat. Pues no sé si Bernat no está. Alejandro. Bueno, ha sido una semana, no sé, de las más complicadas. Bueno, es difícil ya decir que semana es complicada porque esto va creciendo conforme avanza esta convulsa legislatura. Pero es cierto que la aprobación del decreto de medidas anticrisis pues nos ha dejado a todos un poco espantados, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto otra vez cómo Pedro Sánchez sigue haciendo juego de trilero, le da exactamente igual lo que pueda aportarle el PP en un momento clave como este, que es el principal partido de la oposición, que es necesario para sacar adelante una situación de este tipo, y se ha visto un desprecio tremendo y un juego oscuro. Cuando vio que no tenía asegurados los votos para sacarlo adelante, sí dio el visto bueno a tramitarlo como proyecto de ley y a estudiar las medidas que había planteado Núñez Feijóo. Cuando vio que tenía asegurada la votación, pues el desprecio total, no te necesito y a otra cosa que ya lo he conseguido.
y la verdad es que deja muy mal lugar al presidente con esta manera de actuar. Yo creo yo esperaba que el PP se abstuviera en la Yo, votación. pero ahora, perfecto, o sea, yo quiero insistir un poco en esto, ¿no? Es decir, porque es que no todo puede valer siempre en la vida. Tú eliges la mujer con la que te casas o los compañeros en la medida que puedes con los que vas a trabajar, tus equipos. Es decir, en una situación, es que no estamos hablando de una medida menor. Estamos hablando de las medidas que un presidente quiere poner, quiere llevar, gobernar una nación con la que se va a entrar, se va a intentar surfear lo que probablemente sea la situación económica más difícil que hayamos vivido en las últimas décadas. La situación económica más difícil que hayamos vivido en las últimas décadas, con una guerra que sigue existiendo. Bueno, en esa situación, a un país, un presidente del gobierno, negocia por la noche o intenta negociar por la noche o dice que quiere negociar con un partido como el Partido Popular y al día siguiente le dice que su novia es Bildu. Pero, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Aparte de mantenerse. A mí ya no me importa sus malabarismos para mantenerse en el gobierno. Oiga, chapó. He vivido muchísimos años, vivo en Cataluña y sé lo de la geometría variable, me la enseñó Pujol y me la aprendí muy bien. A mí no me importan sus malabarismos, pero ¿qué le va a decir al poder? ¿Con quién? ¿Bildu o con el Partido Popular? Y se puede cambiar así de socio de la noche a la mañana, de socio preferido o de socio deseado o de socio con quien negociar. Sin más, es lo mismo uno que otro. No es lo mismo, pero para él está claro que prima la ideología por encima del interés general. Y si tiene la posibilidad de apoyarse en su socio de investidura, en ese bloque, va a despreciar todo lo que le presente el Partido Popular. Para él va a primar siempre eso. Pues entonces que no hubiera abierto negociaciones. O sea, le tiene que decir al país, señores, a mí no me interesa, yo quiero dar una solución ideológica a esta crisis y por tanto no voy a negociar en ninguna circunstancia con el Partido Popular. Y si es preciso, atraso el plan de medidas anticrisis o lo que sea. Pero no me diga usted que sí, que por fin, que puede negociar con el Partido Popular y el día siguiente hacer lo contrario. Ya sé que lo ha hecho habitualmente. Sí. Pero es que en esta situación nos estamos jugando cosas muy importantes. Está claro que lo tiene como segundo plato, que cuando le falle esa mayoría, entonces recurriría al Partido Popular. Y ahí es cuando el Partido Popular tiene que cambiar su estrategia y hacerse valer, porque ese es el uso que quiere hacer Pedro Sánchez del principal partido de la oposición. Algo lamentable en un momento tan crítico como este, que necesita ese gran acuerdo entre los dos grandes políticos, pero con Sánchez es imposible. Un acuerdo que le han pedido a Foment, que le han pedido a la COE, si no recuerdo mal, que le pidió Cepime, que se lo ha pedido también al Círculo de Economía. Es decir, que se le está pidiendo todo el mundo. Bernat. Hola, sí. Bueno, claramente la relación que tiene Pedro Sánchez con sus socios de gobierno me da la impresión que excede, ¿no?, el plan de crisis. O sea, creo que la ciudadanía estamos muy preocupados por cuáles son las medidas más urgentes que debe tomar España para corregir el rumbo y salvarnos de la catástrofe, pero que evidentemente hay unas estrategias subterráneas o ya no tan subterráneas, que son las coaliciones del Partido Socialista con Bildu, con Esquerra, con el PNV y con una serie de coaliciones en las que se necesita para subsistir. Esta gente se necesita para sobrevivir. Y yo creo que el PSOE, si no el PSOE, el sanchismo, sabe que necesita todas estas formaciones para sobrevivir, porque ante ese espejo tiene futuro. Ante otros espejos no tiene futuro. Ante el espejo de una gran coalición, Pedro Sánchez no tiene futuro. Porque Pedro Sánchez es un líder político que ha fundamentado su poder, ha fundamentado su liderazgo en la movilización de masas, en el no es no, en la crítica populista muchas veces sobre el anterior gobierno, y en el que se enfrentaba al IBEX, en el que se enfrentaba a Mariano Rajoy, a la corrupción, etcétera, etcétera, como un poco un trampismo de izquierdas, si me lo permiten, y algunos dirán, oye, te ha pasado 3 pueblos ya, trampismo de izquierdas, con todo, pues bueno, pues en algunos aspectos sí, ¿no? Porque él es el que
el que iba diciendo que el IBEX no quería que fuera presidente, que había los poderes y tal. Antes de que lo dijera Pablo Iglesias ya lo decía este hombre, ¿no? Y él se ha fundamentado, digamos, en ese marco conceptual. Y entonces, a él le va muy bien enseñar esa faceta, en la faceta en la que él lidera una gran coalición con Feijóo, asentando, digamos, esos pactos, sobre todo cuando la otra parte le ha dicho que es excluyente, es decir, Bildu y otros partidos, Bildu sobre todo, ¿no? Le he dicho que, por no hablar de sus propios socios de coalición, ¿no? Le he dicho a Pedro Sánchez que si pactas, si te acercas al PP, estás fuera, ¿no? Pues igual pactas el plan anticrisis, pero cuando quieras pactar tu ley de digitalización sostenible o lo que sea que venga después, ya eso, o sea, no lo vas a poder pactar, ¿no? Entonces, si te entregas ahora al PP, te entregas para siempre, ¿no? Entonces, claro, ante esa disyuntiva, ¿qué hizo Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, esas cartas que le estuvieron mandando con Juan Bravo del Partido Popular la noche del miércoles, era solo y exclusivamente porque temía de verdad que los otros no le iban a apoyar. Ante la posibilidad de que no saliera el decreto, de que se lo tumbaran, solo entonces abrió la puerta a negociar con el Partido Popular. No lo hizo porque quiere una mayoría más estable, no. En el momento en que se abre la oportunidad, pues con Bildu se puede aprobar, ya no hay ningún tipo de duda en el gobierno. Pero yo, perdonadme, no quiero pasarme de naif. Tú no te pasas 3 pueblos. Yo a veces sí que me paso de naif, me paso de ingenuo. Pero estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteáis, pero me suena a superestructural. Es decir, eso es las maniobras del poder, que digo, son legítimas, la estrategia, la táctica, cómo voy a mantener y tal. Pero yo me pongo, y ahora voy a hacer un poquitín también de populismo y de demagogia, en el puesto de la gente de la calle. Del hombre que tiene un comercio, del hombre que tiene un pequeño negocio, o que tiene un gran negocio, que tiene unas inversiones, que tiene un patrimonio. ¿Esto no desgasta profundamente la democracia? O sea, no sé si entendéis el plano en el que yo quiero también pediros vuestra opinión. O sea, vosotros estáis en un plano que lo habéis explicado muy bien, que lo comprendo y que estoy de acuerdo. Pero quiero ir al otro plano. Es decir, no me interesan las maniobras, las preocupaciones de Pedro Sánchez, de Alberto Núñez Feijóo, de Rufián. ¿Tendrán sus intereses? Estoy dispuesto a asumir que tienen todo el derecho del mundo a pelear por esos intereses como crean conveniente. Pero estamos de acuerdo en que la situación es excepcional, que la guerra sigue estando ahí. Y en estos momentos, un gobierno no le importa el mensaje que transmita más allá de que se mantiene en el poder a la gente, de que hoy hablo con estos, mañana hablo con los contrarios, ahora hago aprobar y cedo que entres en la Comisión de Secretos Oficiales porque me interesa que me apruebes esto. No es consciente de que más allá de sus intereses legítimos, personales y todo lo que queráis, al final la democracia se resiente. Y luego iremos al otro tema que os planteaba. Porque es que no quiero ser facilón, pero es que luego nos preguntaremos por qué crece Vox. Es que va a crecer Vox y va a crecer cualquier burro que diga que el sistema es corrupto y que hay que acabar con el sistema. Y no digo que Vox sea burro, perdón. No, si alguien ha entendido que hacía esa imagen. No. Es que va a crecer cualquiera que vaya contra el sistema. Porque la sensación que este tipo de política está transmitiendo día tras día a los ciudadanos es que todo vale. Y sobre todo, y dentro de ese todo vale, lo que quizá menos valga sea cómo salir de la crisis. Efectivamente, al menos con el mayor consenso posible, pues supone con las mejores ideas de todo el mundo. No sé, ya digo, llamadme ingenuo, llamadme naif, y quería remarcar también este otro plano. Ya digo que no es contradictorio, que es simplemente otro prisma, otros anteojos desde el que ver la situación. Que vuestro análisis político de la superestructura política es muy bueno y lo comparto, pero quiero que no dejemos de lado, a pesar de que nos movamos ahí, ese otro plano más. Y con esto, al final usted, ¿cómo nos va a sacar? Dándole al PNV lo que quiera, porque después tendrá que negociar medida a medida, y luego vendrá Teruel existe y diga, yo también quiero una carretera por aquí, bueno, venga, pero dame tu voto, y luego vendrá el otro y dirá, no, menos carreteras, que tenemos demasiadas, y también, es decir, ¿cómo? Es decir, eso no está en el debate, se vista como se vista. Perdona, Bernat, te he cortado, y Alejandro, sobre
No, sí, además hoy estamos grabando el programa cuando están habiendo todo un reguero, ¿no? De noticias económicas que son muy malas, ¿no? O sea, o mayoritariamente malas. El PIB pasa de crecer dos y pico al trimestre a crecer solo un 0,3%, que es el primer trimestre del año que ha crecido un 0,3%. El déficit público sigue disparado, ¿no? No creo España acaba de admitir que hasta 2025 no va a lograr sanear su déficit público, ¿no? A bajarlo del 3% como pide Bruselas, es decir, 4 años más todavía de esta circunstancia. El empleo no tampoco es boyante, ¿no? No se hunde, pero no es boyante. Y todo esto rodeado en un escenario en el que todos los bancos han empezado ya a hacer importantes provisiones por los créditos ICO, que son, recordemos, todos los créditos que las empresas que empresas pudieron beneficiarse para hacer frente a la pandemia. Bueno, tienen un vencimiento esos créditos y esos créditos van a vencer en los próximos meses y las empresas van a empezar a no poder pagar ese dinero y los bancos así lo están notando, ¿no? Y ante esta circunstancia, me parece que la huida hacia adelante de seguir pactando con Bildu, que evidentemente no tiene ningún interés, porque escuchábamos a la gente de Podemos diciendo que Bildu tenía más sentido de Estado que el Partido Popular y Ciudadanos. E incluso los de Bildu, que los enfocaban, miraban así al tío diciendo, pero tampoco diría tanto, la verdad. O sea, yo he sacado lo de los presos, que si no me los acercaban y no me los iban a liberar. Sentido de Estado. Incluso todo el mundo se reía y los de Bildu le miraban tal. O sea, el señor Rufián decía, hombre, con el lapsus lingüe que tuvo Pedro Sánchez, ¿no? Que le llamó a Abascal, ¿no? Y este Rufián dice, hombre, que me espíen, vale, pero que me llamen a Abascal, eso sí que no. Es que en la mentalidad de esta gente es peor que le llamen a Abascal que le espíen. O sea, en la cabeza de esta persona es peor que por error te comparen con la extrema derecha de Vox, que no que te hayan pinchado el teléfono y sepan lo que has hecho. ¿Por qué? Porque están todos metidos en un juego de la supervivencia, un juego... hoy también se conocía, por cierto, y aprovecho a que SEAT prepara un plan de prejubilaciones de 1.100 desempleados, la gran industria automovilística o las grandes industrias automovilísticas de España. Bueno, ante todo esto, seguimos jugando al mercadeo con Bildu y con nosotros, ¿no? Lo cual es lamentable. Por hacer un apunte con lo de SEAT, recordar que es esa empresa a la que el presidente de la Generalitat decidió no asistir con motivo de su centenario, si no recuerdo mal, en Barcelona, porque no olvidemos siempre las cosas. No tenga nada que ver el plan de prejubilaciones, tendrá más que ver seguramente con la crisis, porque si hay crisis económica va a ser difícil que se compren más coches y si además hay problemas de suministro de componentes, pues también siquiera de que esos coches se pongan al mercado. Alejandro. No, y sobre todo, Juan, en relación con lo que apuntaba antes, también la gran decepción por parte de los ciudadanos, que estos días previos a la votación de unas medidas tan importantes, no se hablaba de ellas absolutamente. Aquí primaba el espionaje, primaban otras cosas y lo dejaban en un segundo plano, ¿no? Entonces, la verdad que esto tiene que estar creando una conmoción en la gente de ver cómo su estado actual cada día se le complica más y ve desde sus representantes políticos que están en otra cosa completamente fuera de onda. Daba Bernat un dato que habéis estado publicando tanto en Economía Digital, en finanzas.com, cuando los bancos estamos en temporada de presentación de resultados del primer trimestre y los bancos han ido presentando. Si no recuerdo mal, Santander provisionaba cerca de 300 millones de euros por posibles fallidas o posibles moratorias en la devolución de créditos ICO. CaixaBank creo que también cerca de esos 300 o 200 y pico millones en créditos ICO. No sé cuántos se dieron de créditos ICO. No recuerdo ahora si la cifra eran 10.000, 15.000, 20.000 millones de euros. Quiero recordar que lo que habrán provisionado los bancos es el 25% de media del importe de esos ICO. Me gustaría saber cómo lo va a provisionar el Estado esas 3 veces
lo que está provisionando la banca, porque recordemos que los créditos ICOs estaban avalados por el Estado en un 80-75%, depende. No recuerdo ahora exactamente la cifra. Pero bueno, oye, otro apunte de deuda, que decir. Pues no bajando impuestos. No bajando impuestos. ¿Cómo provisiona el gobierno? El gobierno si no lo hemos publicado, entonces lo publicaremos esta tarde. Prevé recaudar casi 3.500 millones de euros más este año, gracias al efecto de la inflación, que el año pasado. Es decir, solo la inflación incrementará las arcas del Estado a nivel de impuestos en 3.500 millones este año. Esto es cuando la gente le está diciendo al gobierno, pero baje impuestos, ¿por qué necesita usted quedarse ese dinero? Pero no ve que al final es por un shock de oferta, la gente tiene por qué cargar con eso, baje impuestos para aligerar un poco los bolsillos de los ciudadanos. Pues el gobierno dice, no, tal, pues eso. Yo creo que son sus previsiones. Y este año van a ser 3.500 millones. Pero aparte no sé si la gente lo habrá notado, a mí me gustaría, en el último episodio de La Plaza tuvimos muchísimos comentarios, tengo que decir que al contrario de lo que veo en otros lados, y eso nos debe enorgullecer a todos, en general bastante atinados. Comentarios, algunos de ellos de parte, lógicamente, me parece bien, pero otros en general bastante atinados. Yo es que ayer ya sé que le ha pasado a mucha gente, pero habitualmente pongo, porque ahora me parece lo más sensato, 50 euros en el coche. Ayer puse 50 euros en el coche de diésel, y de un coche de diésel, y cuando vi la aguja dije, joder, pero ¿qué pasa? ¿Que se me ha atascado? Eso debe ir para arriba. Y no se había atascado. Es que aproximadamente con los mismos 50 euros, pues puse un 40%, un 30 y pico por ciento menos que hace 10 días o 15 días, no recuerdo exactamente, utilizo muy poco el coche de diésel, de carburante. Eso sí, yo, por cierto, en la gasolina solo me podían aplicar el 20% o los 20 céntimos de descuento del gobierno. El acuerdo que tenían por el que Repsol aplicaba tal no podía. La máquina no les funcionaba en la gasolina. No les funcionaba. Creo que es la primera que me encuentro así, pero bueno. Esa era una de las medidas que proponía el PP, de hacer una rebaja directamente sobre los impuestos para no andar con este lío que si se bloquea el sistema, que si ahora tengo que pedirle al gobierno que me dé y se retrasa la ayuda esperando que me pueden aplicar el descuento o no. El agilizar, el hacer la vida más fácil, y eso junto a otra serie de medidas, que era lo que antes quería comentar, que por eso apostaba por la abstención del PP, por haber sido más elegante que Pedro Sánchez. El no está justificado, porque evidentemente, si tú no estás a favor de mis medidas, ¿por qué voy a estar yo a favor de las tuyas? Lo que pasa es que las primeras han entrado en vigor y, lógicamente, si no hubiese salido adelante el proyecto de ley, pues conllevaría un retraso, una paralización, y hasta que el gobierno preparara otro, hubiese sido un tiempo perdido muy, muy importante. Pero es cierto que el PSOE está aquí en el mismo papel que el PP. Oiga, yo tengo aquí unas medidas buenas para los ciudadanos y usted está diciendo que no. Usted, Pedro Sánchez, se opone frontalmente a esas medidas. Y yo creo que ahí sí habría que hacer hincapié. Pero creo que la abstención hubiese sido más elegante, y sobre todo porque como está el Congreso, como está, yo creo que el PP adoptó esa medida porque sabía que iba a salir el voto afirmativo, pero podía haber ocurrido un cambio como pasó con la reforma laboral y encontrarnos con que se tumbaran estas medidas, que son insuficientes, que no son las que queremos para salir de esta situación, pero bueno, es algo y hay que aferrarse de momento hasta poder mejorarla, hasta poder incrementarla, que es lo que pretende el Partido Popular con sus propuestas. Yo sigo haciéndome cruces de que se pretenda hacer frente a una crisis como esta con la mitad de la Cámara, exclusivamente. Con la mitad de la Cámara, porque la otra ha decidido que no le interesa para nada. Interesa, pues como planteabais antes, si le falla el plan A, oye, que sí, que es que el diálogo, ¿verdad? Sí, y luego, estos son además los que van a ver
a la portavoz de Junts per Catalunya y se hace una foto con un libro de elogio de la conversación, Félix Bolaño. Pero ¿qué conversación? Si usted solo hace un monólogo, por Dios. Bueno, sí, conversa efectivamente con estos. Papel de Feijóo. Estaba ante una primera prueba de fuego, tú ya has apuntado algo, Alejandro. ¿Cuál va a ser? Hoy Bernat escribía, de viernes pasado, escribía en Economía Digital sobre la tesitura, la doble tesitura de Alberto Núñez Feijóo. El papel de Feijóo era una prueba de fuego. Bueno, va a seguir teniendo que someterse a pruebas de fuego los próximos días, pero tú lo has planteado, es decir, oye, había optado por la abstención, una abstención elegante, al final no ha sido posible. ¿Lo ha jugado bien? ¿No lo ha jugado bien? Algunos hablan de que es la segunda vez que le engaña a Pedro Sánchez. Yo particularmente creo que no, creo que esta batalla, dentro de lo que cabe, esta batallita la ha ganado Feijóo, que ha quedado como la persona que ha propuesto algo sensato. Nadie ha criticado, más allá de descalificaciones genéricas, ya estamos, se va a cargar usted el estado del bienestar. No, yo estoy proponiendo cosas muy sencillas y, por ejemplo, una de ellas, no creo que me cargue el estado del bienestar. Analice usted la grasa que tiene el Estado, que tiene mucha grasa acumulada, y si no, pues ya se la digo yo, y apliquemos una dieta, porque también aquí tenemos que ver qué podemos recortar. Bueno, yo creo que esta batalla la ha ganado Feijóo, pero también es verdad que le ha vuelto a traicionar a Pedro Sánchez y que es la segunda vez. La primera lo hablabais cuando en la conferencia de presidentes autonómicos le prometió que sí, que iba a estudiar y que iba a participar, que habría que bajar impuestos para no castigar a los ciudadanos, y ahora cuando le ha hecho ver o le ha hecho pensar que podría acabar negociando con él, y al final ha sido que no. Papel de Feijóo. Bueno, y en esta ocasión incluso el engaño ha sido doble, porque se comprometió a analizar profundamente Pedro Sánchez sus medidas, y yo creo que ni la ha mirado, que le ha hecho un vistazo por encima y a otra cosa. Estoy de acuerdo en lo que dice Juan. Yo creo que ha salido reforzado de esta batalla Feijóo, porque ante una situación de crisis como esta no hay que regatear esfuerzo, haga lo que haga Pedro Sánchez. Él tenía claro cuál era su hoja de ruta y la ha mantenido hasta el final. Lo que yo creo que el que queda en más lugares es el adversario, es el presidente del gobierno. En este caso, por no aceptar incluso a sentarse, negociar y hablar y a debatir esas propuestas que le han hecho. Le deja muy mal lugar. Y ahora, bueno, tiene que ver cómo va a gestionar pues el resto de planteamientos que le hará Sánchez, de acuerdo, que pasará por la renovación del Poder Judicial, que será lo inmediato, y ahí tendrá que jugar Feijóo sus cartas para que no se vea otra vez atrapado por los engaños de Sánchez. Pero creo que él va a mantener su sentido institucional, va a seguir negociando y, sobre todo, los grandes temas que afecten a la gente. Creo que Feijóo va a seguir manteniendo esa hoja de ruta y no se va a bajar de ella, independientemente de lo que al final decida Sánchez, que como siempre será esquivarlo. Bernat no tiene tan claro que eso le permita triunfar a Feijóo. Bueno, a ver, yo creo que estoy de acuerdo en lo que comentaba Alejandro, y yo creo que sí, que está bien lo que ha hecho Feijóo y no había otra alternativa que ofrecer la mano, porque eso es en ese tono constructivo con el que tienes que lidiar, y precisamente porque estamos en una situación de emergencia hay que dar la mano. Pero yo simplemente quiero recordar que esta actitud pactista con el gobierno, que es muy loable, ha sido obviada por el gobierno, por Pedro Sánchez, en los últimos años con Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos es un partido que seguramente, para intentar enterrar o pasar página de la figura de Albert Rivera, que entraba en la clara competición electoral con el PP, pues ha querido ser un partido bisagra, ofreciéndose continuamente a Pedro Sánchez para intentar alejarlo de las confluencias independentistas y nacionalistas. Pues al final, de tanto querer apostar por la gobernabilidad del Partido de Ciudadanos con Inés Arrimadas, lo único que ha servido es para dar apoyo a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez ha utilizado a Ciudadanos regularmente diciendo, bueno, voy a escuchar porque igual pacto con ellos, para ablandar automáticamente a Bildu y a Esquerra y hacerles creer a los otros socios que cuidado, que si no me apoyáis,
os recorto aquí los privilegios y empiezo a negociar con el centro, ¿no? O con los otros partidos de ámbito nacional. Entonces, a Ciudadanos no le ha ido bien esa estrategia a la luz de las encuestas, ¿no? A la luz de las encuestas tanto en Andalucía como a nivel nacional. Bueno, y porque ha servido más de muleta negociadora o como carta en la manga de Pedro Sánchez que realmente como partido útil reformista. Y Feijóo tiene que tener en cuenta esto, tiene que tener que está bien que se ofrezca, pero no puede ser como ha pasado esta vez por el lado del gobierno, que el ofrecimiento tan sincero hasta el último momento del Partido Popular igual ha hecho mover algo en Bildu y en otras formaciones diciendo, oh, cuidado que se está negociando, a mí se me acaba el chollo. Igual que lo que he negociando, igual que yo tengo muchos procesos en marcha, igual ya se va a cortar. Y entonces Bildu entra al trapo y dice, no, sí, yo te lo apoyo, pero si te dejas de negociar con el PP y no tocas nada, ¿de acuerdo? Pues que eso no se convierta el PP de Feijóo, ¿no? Que no se convierta en el que viene el coco de Pedro Sánchez hacia Bildu y hacia los otros, y que está bien que haya un ofrecimiento sincero porque el país lo requiere, pero hay que añadir algo más. Hay que añadir también al día siguiente una oposición dura para seguir marcando otra vez al gobierno. Alejandro. No, estoy completamente de acuerdo, pero ahí yo creo que hay que confiar en la experiencia y la trayectoria de Núñez Feijóo para saber esquivar las trampas que le va a ir poniendo Sánchez por el camino. No creo que se vaya a convertir, ni es su intención lógicamente, en esa muleta que fue Ciudadanos, sobre todo también en una búsqueda por la supervivencia, por hacer algo diferente que pudiera darle protagonismo dentro de su caída libre. Y por eso creo que Feijóo se va a centrar única y exclusivamente en los grandes temas que de verdad interesan a la gente, como ha pasado en esta ocasión, y que el PP puede ser útil. Pero es verdad que con las espaldas bien cubiertas y tratando de evitar todo lo que está tejiendo Sánchez con sus aliados, como bien has expuesto. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo no creo que Feijóo esté haciendo esto por táctica electoralista. O sea, evidentemente Feijóo cree en esto y lo hace desde un sentido del Estado, pienso y quiero pensar. No quiero comparar, no tiene nada que ver con Ciudadanos, evidentemente. Solo decir que dentro de todo lo que va a estar pasando tiene que tener una referencia clara respecto al papel del reformismo ofrecido a Sánchez y cómo Sánchez lo ha utilizado para envolver el pescado. Diciendo un símil como se hacía con los periódicos, ¿no? Antaño, simplemente hay que tener una luz encendida. Yo creo que la táctica electoral precisamente es imponer ese sentido de Estado. Esa es la táctica electoral, que diga yo, Estado. Porque además es lo que está en el ADN de Feijóo. Pues vamos a tener otra prueba de fuego. Están intentando, ha puesto a Esteban González Pons, creo, a negociar la famosa renovación del Consejo General del Poder Judicial, y la verdad es que, hombre, yo creo que los problemas se solucionan cuando los separas. Solo puedes solucionar un problema cuando separas sus distintas partes e intentas arreglar cada parte. Pero que intentes negociar una renovación del Consejo General del Poder Judicial a la vez que ordenas a la siempre obediente Meritxell Batet que cambie de la noche a la mañana la mayoría cualificada necesaria en una comisión tan complicada, tan importante, tan especial como es la Comisión de Secretos Oficiales, oiga, eso es un desprecio por el parlamentarismo, si me apuras, por el espíritu constitucional, de los que yo hacía mucho tiempo que no había visto nada parecido. Y explico por qué. Las mayorías cualificadas de las que el PSOE ahora, como no tiene suficientes mayorías cualificadas y se niega a negociarlas con el Partido Popular, carece para cambiar determinadas cosas, entre otras el Consejo General del Poder Judicial, tiene un sentido muy importante en nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice, oiga, las cosas importantes las tienen que hablar el tiempo que sea necesario. Las tienen que hablar y tienen que llegar a acuerdos, porque no se pueden tomar decisiones sobre temas importantes, sobre estructuras importantes del Estado,
por un 50 más 1% de los votos. Porque de la misma manera que usted cambia eso con un 50 más 1% de los votos, cuando cambie la tortilla le van a cambiar lo que usted ha cambiado más el 50% más por un 50 más 1% de los votos. Y entonces, en esa dinámica nos vamos a cargar, en definitiva, la Constitución, una de cuyas virtudes es la estabilidad. Y para esa estabilidad están las mayorías cualificadas. No son antidemocráticas, como ha llegado a plantear en esa logorrea también o verborrea, que solo pretende justificar cosas. No bloquean nada, obligan a negociar y a responder y a que los acuerdos sirvan a mayorías importantes del electorado español. No a una minoría mayoritaria, no a un 50 más 1% de los votos. Pero bueno, por eso comentaba al inicio que me ha sorprendido tremendamente el desparpajo con el que Batet ha cambiado la mayoría para elegir a una comisión, digo, tan importante, que por otra parte llevaba 3 años, no sé, las urgencias, sin convocarla, porque el PSOE no quería dar ninguna explicación, pues no la convocaba. Ahora de pronto cambia la mayoría para meter, porque dice que hay que convocarla. Hombre, pues por haberla convocado antes no había ningún problema, ¿no? Pero no, ahora sí, para meter en la Comisión de Secretos Oficiales nada más y nada menos que a Bildu, la CUP, Esquerra Republicana, etc., etc., etc. ¿Verdad? Bueno, sí, pues todo rápido, ¿no? Sencillo, quirúrgico, de la noche a la mañana, pues se abren estas puertas, ¿no? Cada vez más, pues bueno, al final hay una cuestión que estas formaciones pues son insaciables, ¿no? O sea, nunca vas a encontrar un statu quo en el que se sientan a gusto y siempre van a estar reclamando más, ¿no? Entonces entiendo que en estas formaciones que justo acaban de entrar, pues el más último es la independencia de Cataluña. Y bueno, y mientras tanto, todo lo que puedan hacer para entrar y llegar hasta la cocina de las instituciones democráticas, instituciones de Estado, pues lo harán. Entiendo yo que más que para ayudar a la gobernabilidad del CNI o a la gobernabilidad de las instituciones de defensa, pues para añadir una dosis de desestabilización al país, ¿no? Y ver cómo se puede utilizar en su favor. Pedro Sánchez, yo entiendo que no tiene bueno, es una persona que ha venido a jugar, ha venido a arriesgar y creo que no tiene esta sensación de como que hay cosas más sagradas, que no es lo mismo que alguien esté en la Comisión de Hacienda que en la Comisión de Secretos Oficiales, y que para él pues todo es una partida en la que él entiende que terminará venciendo y terminará, yo creo que lo pensará, que terminará anulando a Esquerra o anulando a Bildu, y que bueno, que les engañará con estas cosas en lo cual no le afecta personalmente, pero claro, el coste que eso tiene pues es grande. Alejandro. No, es verdad que ha sido un capítulo de lo más bochornoso que hemos visto en los últimos años en nuestras instituciones, ¿no? El propio gobierno interviniendo en el Congreso, apremiando a cambiar las reglas del juego que permanecían intactas, creo que desde el año 1982, y si ahora no me da la mayoría para esto, pues la cambio y no tengo ningún tipo de problema. Es que es una falta de respeto total, ¿no? Y sobre todo lo que viene ahora, pues es preocupante, porque estamos hablando de una comisión con una información tremendamente sensible que va a estar en manos de partidos que, aunque digan que existe una confidencialidad y no sé qué, yo estoy seguro que aquí va a haber un chorreo de filtraciones a un corto plazo de tiempo, que veremos cuál es el efecto que ha tenido esta comisión de investigación, porque si el gobierno cree que dando ahí las explicaciones sobre el presunto espionaje a los líderes independentistas se va a quedar ahí dentro y no va a salir fuera lo que se ha hablado ahí, yo creo que está muy, muy equivocado. Y fijaros, hoy no sé por qué veía un tuit que decía, creo que era de César Calderón, un colaborador nuestro y una persona muy inteligente además, decía, y a propósito de no recuerdo qué, y nuestros diputados siguen siendo los peor pagados.
Y yo pensaba, es verdad, pero es que a lo mejor tenían que cobrar todavía menos, ¿no? Porque no sé lo que pasa en otros países, no sigo la vida parlamentaria de otros países, pero el papelón que hacen algunos es no para que cobren igual o menos, sino incluso para que no cobren o para que paguen. Mira, voy a poner dos ejemplos distintos por comentar cosas que me han llamado la atención. El papelón de la ministra de Defensa, la señora Margarita Robles, de la que depende el CNI, que ya tiene todos los motivos para sentirse abandonada y desautorizada por el gobierno. Porque el gobierno no ha parado las sospechas sobre uno de sus organismos claves. Las ha dado alas, esas sospechas. Ha dado alas a esas sospechas. Y vi a Margarita Robles, una persona ya con mucha experiencia, intervenir en el Congreso de los Diputados temblándole casi la boca de la situación incómoda en que se estaba. Es una señora que es juez. Oiga, levántese y diga, señores, yo no juego a esto, ahí se quedan ustedes la cartera y el escaño. Tenga dignidad, pero no ve que la están haciendo jugar un papelón insufrible. Usted no tiene necesidad de esto. Plántese en algún momento. No. Y luego el portavoz que se ha sacado el PSOE, que no sé de dónde es, con un discurso, no demagógico, no, sino lo siguiente. Desde luego, diciendo que ¿acaso se creen ustedes, señores del PP, más dignos que Bildu? Hombre, bastante en general, pero bueno, sin entrar ahí. ¿Acaso se creen ustedes más dignos, ustedes que se están dedicando a saquear el país con las mascarillas? Pero usted puede decir eso. Usted puede comparar la entrada de Bildu. Pero usted ¿dónde ha estudiado? De verdad, ¿usted de dónde sale? Usted puede comparar la entrada de Bildu en la comisión. Bildu, que aún tiene procesos pendientes, que han sido los señores de ETA. No la ETA que mató al comisario Melinchón, creo que se llama Melinchón, en el franquismo. No. No, la que seguía matando hasta hace unos cuantos años en la Comisión de Secretos Oficiales del Estado, donde van a entrar, repito, los señores que han sido condenados en firme por el Supremo, les han regalado la libertad por intentar dar un golpe sedicioso con el Estado. Eso con un supuesto saqueo de mascarillas que no hay ninguna prueba, o las tiene usted, señor diputado, que con tanta alegría habla de que... Porque hasta ahora el juicio, por ejemplo, sobre los comisionistas de Madrid, que es el más llamativo, el juez considera al Ayuntamiento de Madrid y a sus responsables perjudicados. Hasta ahora. O sea, pero usted ya sabe más que nadie, usted ya los ha condenado. Usted no necesita la justicia, usted le sobra la justicia. Usted ya lo tiene juzgados y condenados, faltaría más. Aparte, me da la sensación de que, ojo con lo que dice, porque si le creemos a usted, o sea, lo están saqueando desde todas partes, o desde casi todas partes del arco parlamentario, ¿eh? O sea, que vamos a ver lo que usted dice. Usted, estamos hablando de eso, usted lo apunta todo para poder pegar un grito, pero usted es una persona indigna, ¿no? Es decir, cuando en las filas de Bildu hay gente, portavoces condenados por apología del terrorismo, o sea, diputados que están... La propia portavoz, la propia portavoz, que está sentada ahí. O sea, es una persona condenada. Los otros ni siquiera imputado, ni el alcalde, ni el ayuntamiento, ni nadie del partido, ¿no? Y hay otro capítulo que apuntabas al principio, Juan. Es un delfín, este es uno de los cachorrillos. Y hay otro capítulo que apuntaba que el protagonizado por Félix Bolaño, con su viaje a Cataluña y esa entrevista, una claudicación, una humillación, otra vez queriendo tirar por tierra el prestigio de las instituciones. ¿Cómo vas a abrir una investigación en el CNI interna cuando está todo perfectamente claro? Por eso también se muerde la lengua a Margarita Robles porque le gustaría contar la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Pues que el gobierno ha espiado porque era necesario y lo ha hecho previa autorización judicial a los jueces del Supremo. Le pidieron permiso para llevar a cabo la investigación, en muchos casos no tampoco por ser líderes independentistas o líderes de Bildu, porque de Bildu solo han espiado a uno. ¿Por qué? Han espiado a gente que veía que tenían contactos con Tsunami Democrático,
con los CDR y querían tirar de esas vías, no tanto por ser líder. Si hay alguien de Bildu que mantiene una conexión con gente de ETA y tal, pues ese es el que va a ser espiado. Y solo puede haber alguna matización con respecto al número de personas espiadas, que dice que ha sido masiva y eso ilegal. No, hay unos números mínimos, pero... ¿Pero eso quién lo dice? Eso lo dice el independentismo y lo dice un estudio que al parecer lo ha hecho un líder de Tsunami Democratic, que hay que ver esa credibilidad. ¿Ha puesto alguna documentación fiable? Porque es que eso lo dicen ellos. Pero un señor que forma parte de ellos. Lo dice un señor que ha mentido sobre su currículum, porque se presentó como un señor que había trabajado, no sé si para Twitter como directivo o para WhatsApp, y WhatsApp ya lo ha negado. Y Telegram, sí. ¿No? Que vaya personas. Pero en el fondo, ahí está claro que Margarita Robles, ministra de Defensa, que es magistrada, despacha habitualmente con la directora del CNI y todos estos planes se los ponen por la mesa. Aquí nadie va por libre a un juez del Tribunal Supremo adscrito al CNI a pedirle permiso sin que se entere la directora del CNI, sin que se entere el gobierno. Y Sánchez y todo están perfectamente enterados de los movimientos. Y al final, si tiene que sacrificar a Margarita Robles, la va a sacrificar, porque ya lo hizo con Arantxa González Laya, con la ministra de Asuntos Exteriores, con todo el tema de la entrada del Polisario y con Marruecos. Ella siguió las instrucciones de Sánchez y Sánchez al final la sacrificó. Le ha dado un cargo ahora que está ahí de decana en un colegio de estudios superiores y por eso no ha hablado de lo que pasó en realidad. Y con Margarita Robles, pues si tiene que hacer lo mismo, lo hará. Y sería una pena porque la verdad que es de lo poco que se puede salvar en este gobierno. Y aunque es verdad que tendría que tener esa actitud de decir, oye, que ahí en el Congreso hubo un momento que dejó traslucir que le hubiese gustado contar la verdad, pero no puede, ¿no? Es decir, esta es la verdad y ahí los independentistas, yo estoy esperando que vayan al juzgado a poner una denuncia también, porque sabe que no va a tener recorrido. Sabe que al estar autorizado, eso va a quedar completamente paralizado. Y lo saben, lo único que como han visto al gobierno en un momento de debilidad, han olido la sangre y han ido a por ellos para intentar sacar más cosas, pero nada más. Quiero recordar que son unos señores condenados en firme con pruebas por malversación de caudales públicos, sedición. Pero fíjate, de nuevo los detalles. No sé si recordaréis de Félix Bolaño las cosas que le prometió a una impertérrita portavoz del gobierno catalán, que eso, lo de actuar lo hacen muy bien. Dijo, abrir la Comisión de Secretos, un análisis interno de la Comisión de Secretos Oficiales y el Defensor del Pueblo también. El Defensor del Pueblo, pero usted no es independiente. ¿Pero el Defensor del Pueblo de quién es? ¿El pueblo o del gobierno? Joder, es que si hace unos cuantos episodios de La Plaza dije que me sobraban el 99% de las oficinas que habían florecido como hongos defensores del gobierno por todas partes, al menos sobra el 100%. Pero el Defensor del Pueblo defiende al gobierno. Ni siquiera al gobierno, es decir, ¿les defiende a ustedes? Pues, primera noticia. Mañana cuando pase por la oficina, al lado de la oficina, llamaré y diré, señor Gabilondo, no sabía yo que usted estaba fijo de plantilla de las necesidades del señor Bolaños, del Ministerio de la Presidencia. Es todo, ¿sabes? Al final, Sánchez no se equivocó cuando dijo, ¿la Fiscalía de quién depende? Nos reímos todos, dijimos, no, sí que lo sabe, puso a Dolores Delgado y dependía de él. Y ahora le falta decirlo, ha dicho, ¿y el Defensor del Pueblo de quién depende? Pues también de mí, todos dependen de mí. Pero nadie había tenido la desvergüenza de decirlo tan claro como lo ha dicho él hasta ahora. Eso es lo que me preocupa. No habíamos llegado con esas cosas dichas de forma tan evidente hasta ahora, tengo la sensación. Sí, este es el concepto que tiene de las instituciones Sánchez y la verdad que es una pena. Por eso es que ese abanico que desplegó Félix Bolaño, yo cuando lo vi ya allí en Barcelona digo, esto acaba mal porque la verdad que tema que ha cogido Félix Bolaño al final le ha saltado por los aires. Es que tiene una virtud de estropear todos los sitios donde se mete. Yo estoy empezando a ignorar a Iván Redondo, en serio. Yo estoy empezando a ponerle mis oraciones a ver si puede volver.
Al menos este señor era inteligente y las maldades que hacía se veían menos, pero bueno, para Va nada. dejando recadito, Iván Redondo, creo. ¿Está dejando por? Va dejando recaditos en la vanguardia. En sus cartas. No. Muy bien. No sé si queréis añadir algo, ¿no? ¿Alguna cosa nos hemos dejado en el tintero? Me he dejado. Bueno, pues oye, gracias a vosotros y a los amigos de YouTube. Son realmente muy amables y nos encanta que nos sigan, que se suscriban al canal de YouTube de Economía Digital para poder ser avisados cada vez que renovemos nuestros contenidos, que grabemos un nuevo episodio de La Plaza, y nos encanta también que nos hagan llegar sus comentarios y que utilicen el canal de comentarios de YouTube para expresar su opinión, para defender sus posiciones, criticarnos o alabarnos, no mucho, que luego a lo mejor no lo creemos y eso es un pecado grave. Gracias a todos los que nos siguen vía vídeo, vía YouTube. Si se esperan un poquito, les doy el regalito de la canción para todos aquellos que siguen este podcast, el podcast a través de los canales de audio, sea iTunes, sea Spotify o sea iVoox. Un segundo.